Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Oigan, es que un día como hoy nació Emiliano Zapata. Ese mero. Muy bien. ¿Qué? 1879. ¿Mil qué? 879. ¿Cuántos años tenía cuando se murió? Asesina 40. Había cumplido 40 no, iba a cumplir 40, tenía 39 porque él lo matan en abril de 1919. Este es el segundo después de Pancho Villa en importancia. De popularidad. Y yo creo que Zapata, lo importante, lo que yo digo que arroja a la mesa de la discusión de la revolución es el asunto de la tierra, la propiedad de la tierra. Entonces creo que ahí su aportación ideológica es más importante incluso que Pancho Villa. Pancho Villa, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues el aspecto militar de haber derrotado casi personalmente, digo, desde luego con otros generales de otras divisiones, pero es bélico, digamos, la aportación de Pancho Villa. Pero Emiliano Zapata, más que triunfos militares, porque siempre fue un guerrillero, o el zapatismo, aunque era el ejército liberador del sur, pues realmente no tenía tantas tropas ni contaba con las municiones ni las armas suficientes como lo hacían los ejércitos del norte. Pero la idea esta de la tierra es del que la trabaja, el de repartir las tierras, pues todo eso es tan importante que se lo roba a Carranza con la ley agraria de 1915. Todo lo que era el plan de Ayala de repartir tierras, digamos, expropiar haciendas que habían robado a los pueblos sus propias tierras, todo eso en un momento determinado es lo que le va a dar forma prácticamente al artículo 27 constitucional. Y fíjate que eso es lo interesante, que él expropia tierras para dárselas a los pueblos a los que les fue arrebatada inicialmente. Es decir, él estaba restaurando un equilibrio roto por los terratenientes. No era un elemento que venía a romper el proceso de desarrollo no, era simplemente quien reparaba una injusticia terrible. Y por eso es importante la labor. Claro, él entregaba en propiedad la tierra. Entonces, no, el ejido que se establece ya en la Constitución del 17 no entrega en propiedad la tierra, sino solo su uso a las comunidades campesinas. No la pueden vender. La tienen que sembrar. Por eso había una discrepancia ahí entre las dos visiones, que era la reforma radical campesina y la reforma integral, que fue una discusión en los años 50 muy importante, ¿no? Pero hay una cosa interesante, y es que Emiliano Zapata y su hermano Eufemio, antes de iniciar la revolución y el movimiento agrario, vendían leña. Y entre los clientes que tenían eran unos familiares míos, una madrina de mi abuela que vivía en Cuautla, en la calle de Catalán, y ahí tenían unos baños públicos, y para las calderas necesitaban leña, y su proveedor de leña eran los hermanos Zapata, Emiliano. Luego, cuando toman Cuautla por primera vez, un tendero español que iba a huir le entrega a Matita, que se llamaba la madrina, la dueña de los baños, le entrega en resguarda a su hijo, un niño como de 11, 12 años,
que era españolito totalmente. Y le dice que lo guarde, que lo resguarde, porque él no se lo puede llevar. Y acepta y lo guardan, lo mantienen ahí en los baños, pero llegan los zapatistas y ocupan los baños y viven ahí en las instalaciones. Entonces pues conocen al niño, y aunque lo traían vestido de drill, el niño pues notaron algo raro en el acento y ya se lo iban a llevar como español. Pero Matita fue y habló con su antiguo proveedor y le dijo que era hijo de ella, que lo había tenido con un español, pero que era hijo de ella, que por favor no le hiciera nada. Y desde luego, dice, pues, se lo permitió tener. Eso es curioso porque reactúa una leyenda medieval en donde a un niño que estaba escondido lo reconocen por el acento. Pero es totalmente bueno real. Qué bueno que la profesión nos decía, ese niño mataría tiempo después a Zapata en Chinameca. ¿Quién sabe? Oye, pero fíjate, ahorita que Mario comentaba esto, Zapata no era un indígena pobre en la miseria. Oye, era podemos decir que era un pequeño propietario. Era arriero, tenía caballos, tenía un pedazo de tierra importante, no una hacienda, pero sí tenía algunas hectáreas. Y no le iba mal, por ejemplo, cuentan sus biógrafos que durante una muy buena cosecha de sandía, lo que él gana de esa cosecha de sandía lo invierte no en carne porque no pudiera comer o en unos guaraches nuevos, sino en una botonadura de plata para su traje charro, porque pues, a él le gustaba mucho la charrería y tenía buenos caballos. Lo que pasa es que con eso queda demostrado que no necesita ser pobre para abanderar una causa. Y a él lo querían mucho porque era alguien que estaba muy comprometido con su pueblo de Anenecuilco. Y ahí es donde lo nombran como representante. Pero él no era alguien que, es decir, pudo no haberse sumado a la revolución y vivir, digamos, como un clase mediero. Pero muchas de las gentes que lo conocieron sí sufrieron el despojo de sus tierras a manos de las haciendas de los alrededores de Anenecuilco. Entonces, a ver, no era pobre ni era humilde y andaba ahí con los guarachotes. ¿Un guarache? No. De ninguna manera. No, él no era. No. Luego, tampoco le nacía el espíritu liberador del pueblo, sino que lo empujaron los habitantes de donde residía. Lo empujaron. Camionaron, como decimos nosotros. Sí, yo creo que lo empujaron, pero ahí el mérito de él es que aceptó. Es decir, no le pusieron una pistola para encabezar, digamos, el liderazgo del pueblo. Sí aceptó porque sí estaba comprometido con Anenecuilco, que era el pueblo donde él había nacido. ¿Y entonces por qué se vuelve? Villa de Ayala, que está enfrente, que era donde vivían también mis familiares, y ahí tenían su huerto ellos y precisamente cultivaban melón. Todavía me tocó ir a ver. Es que hay mucha agua en esas tierras, son muy fértiles para esos frutos que están mencionando, sandía y melón. Luego, por ejemplo, una de las bebidas favoritas de Zapata no era un aguardiente que él preparara de caña porque no le alcanzaba. Le gustaba el coñac y compraba sus botellas de coñac cuando tenía dinero. Que era medio afrancesado porque había vivido en casas ricas y que estaba acostumbrado. Había sido, no afrancesado, sino quizá probó, pero él fue caballerango de la hacienda de Nacho de la Torre, el yerno de Porfirio Díaz, en algún momento dado de su vida. El de los 41. Antes de la Revolución. Exactamente. De ahí se desprende la idea, pero eso solamente porque alguien lo manejó en una novela. De ahí se desprende de la posibilidad de que Zapata y Nacho de la Torre hubieran podido tener una relación. Fuchi, lo cual no hay ningún indicio de nada, absolutamente nada. Sí. Otra cosa interesante es la caligrafía perfecta que tiene Zapata en los manuscritos que se conocen de él. Es una caligrafía que ya la quisiera
Adela, que escribe también. La escribes muy bien, pero no como Zapata. No, de ninguna manera. Y que además era muy galán, dicen, lo vemos ahora en fotografías blancas. Decía su hermano, Emiliano era de por sí travieso y grato con las mujeres. Es una cita textual de lo que decía el hermano. Travieso y grato con las mujeres. ¿Y por qué se volvió tan famoso entonces? ¿Cuál es la razón que estos destacaron sobre todos los demás? Su asesinato prematuro, sus movimientos militares. Y yo creo que la bandera del campo fue la que lo proyectó. Y el haber prácticamente destruido todo el sistema de haciendas de la región de Morelos, parte del Estado de México, una parte de Guerrero. O sea, el haber logrado destruir lo que parecía indestructible, que eran las haciendas porfirianas, creo que eso también lo pone en un nivel distinto. ¿Morelos era dueño de unos pocos grandes hacendados? No unos pocos, eran numerosos, digamos, no eran grandes latifundios como en el norte, pero en cada pueblo uno llega y hay 2 o 3 haciendas todavía funcionando como tales. Había muchas haciendas, todas las cuales pues fueron en alguna forma repartidas una y otra vez. Por eso había tantos problemas ya en el 38 con la reforma agraria en Morelos. Sí, entonces pero es que era temido. Era el nombre de Atila del Sur no era en balde. Aquí en la Ciudad de México la aristocracia le tenía mucho miedo. Y cuando llegan, pues algunos huyen y esconden a sus hijas y cosas así. Claro, no pasa nada. Cuando ellos ocupan la ciudad, se comportan perfectamente, ¿no? Pero sí le tenían mucho miedo. Y es que un momento llegó a dominar desde Tlalpan hasta Acapulco. Pero, todo era territorio zapatista. Pero con crueldad, con mano dura. Pues a veces sí, como no, claro, por cuando pues desde luego que a tenderos y a ricos se los escabechaban, eso sí, es sabido que sí.